Daisy, muy buenos días. Buenos días, profe. Buenos días para todos. Jamie, muy buenos días. Gucci Paz presente. Delcy, muy buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buenos días, compañeros. Señorita Gaona, buenos días. Tania, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Mucho frío en la sabana. Muy buenos días. Profesora Alejandro, buenos días. Señor Gaona, muy buenos días. Bueno, vamos a iniciar la grabación. Muy cumplidos, muchachos, muchas gracias. Mire, menos de las 11 ya podemos iniciar. Bueno, voy a pedirles el favor de que en este momento tengan la amabilidad. Vamos a activar la cámara. Profe, Cuénteme, Margie. profe, que si ya aparece Paola, es que ha tenido problemas con el computador, con el celular para conectar. Paulita, no la veo aún. Aún no la veo. Que si por favor la puede esperar. Bueno, de acuerdo, la esperamos un momentito. Por supuesto, Vale, muchísimas gracias. con todo gusto. Tengan la bondad, vamos a activar cámara, por favor. Todos, gracias. Gracias, Tania. Bien, Margie. Gracias, Camilita. Daisy, activamos cámara. Freddy, por favor. Jamie. Delcy, activamos cámara. Jesús, activamos cámara, por favor. Profe, mi cámara está lenta. Ya la activé en media hora carga. Tranquila, tranquila. Profe, De acuerdo, Freddy. la mía también está en proceso, ya lo prende. Bueno, Jesús. Bienvenida, profesora Paola. La vemos un Profe, minutito. ¿me escucha? Sí, la ¿Sí ya me escuchamos. bien? Ay, qué bello. Fuerte y duro. Por dos formas. Ah, y tiene ya Como doble siempre. ingreso. Doble ingreso, listo. Daisy, buenos días. Activamos cámara, por favor. Ya la pide, profe. Cuénteme. Bueno, muy buenos días para todos. Daisy, vamos a ver un momentico el micrófono, por favor. Muy bien, muy buenos días para todos, muchachos. Una alegría verlos de nuevo, a varios que desde hacía bastantes meses no nos veíamos. El día de hoy, sábado 26 de septiembre de 2020, 11 de la mañana, estamos reunidos en el CREAT Fusagasugá para dar inicio a la preinducción de la práctica pedagógica investigativa de profundización que se llevará a cabo en el semestre segundo de este año 2020. Se encuentran reunidos con nosotros los estudiantes que manifestaron ya reunir los requisitos de haber terminado en este semestre que estamos culminando el día de hoy, de haber terminado todas las materias hasta semestre noveno, estar a paz y salvo académicamente hasta semestre noveno, y que van a poder inscribir en el segundo semestre académico del 2020 la asignatura de práctica pedagógica. El encuentro de hoy, muchachos, pues tiene como objetivo
que hagamos como un recorrido acerca de lo que es la práctica pedagógica, los requisitos, los compromisos, cómo es la dinámica de este proceso, más teniendo en cuenta que nos encontramos en una situación completamente atípica. Sin embargo, hay como un parte de tranquilidad porque hay un grupo de compañeros que ya les tocó trabajar durante la pandemia en la práctica, entonces ya ellos dejaron un camino allanado para nosotros, de tal manera que este semestre segundo de 2020 pues podamos sacar avantes el proyecto de práctica y terminar de esa forma todos los compromisos académicos para el grado de licenciados. Esperamos también de pronto que de la mano se estén llevando los procesos de trabajo de grado de tal forma que vayamos avanzando en esas dos líneas. Bien, entonces bienvenidos. Me voy a permitir compartir cámara un momentico. Bueno, de manera inicial, vale la pena comentar que este proceso de la práctica pedagógica investigativa de profundización es un proceso bastante amplio, es muy bonito porque allí se pone en juego, en práctica, todo lo que aprendimos en estos 9 semestres, muchachos, todo lo que incluso ustedes traen desde la normal, desde su misma práctica como docentes, ya que la gran mayoría de ustedes ya se encuentra ejerciendo la docencia. Por lo tanto, es poner en juego todas esas habilidades, todos esos conocimientos y concatenarlo de tal forma que podamos llevar a cabo este proceso de práctica y el proyecto, que ya ahorita vamos a ampliar un poco la información acerca de este proyecto. El primer paso, muchachos, que debemos realizar es la identificación institucional. Entonces, lo primero que debemos pensar en este momento es 2 puntos. Si su merced ya se encuentra trabajando en educación, bien sea porque está trabajando por contrato, porque está trabajando en un colegio privado, o eventualmente si ya tiene nombramiento con el Estado, pues digamos que tiene un pasito adelante que los demás compañeros, porque la universidad tiene en cuenta ese trabajo y se puede, por decirlo así, de manera muy armónica, llevar los 2 procesos, el trabajo que su merced desarrolla profesionalmente y la práctica docente. De pronto es bueno aclarar aquí algunas dudas que algunos me manifestaron en días anteriores. No sé si será algún rumor que alguien haya difundido o de pronto puede ser que en otras universidades sea de esa manera, no lo sé. Pero había como en el ambiente la idea de que los compañeros que ya son nombrados, que tienen evaluación docente del año anterior, que esa calificación era convalidada en la práctica pedagógica integral. De pronto es posible que en otras universidades, en otras facultades sea de esa manera, pero al menos en la FESAP, en nuestro programa, eso no se ha tocado ni la primera vez. En los consejos de práctica, yo le he informado a alguno de los compañeros que me comentaba esa situación, que hemos estado en los últimos 3 consejos de práctica que han habido y ni siquiera ha sido una propuesta. Entonces, así ya estemos laborando, debemos desarrollar la práctica normal, todos los formatos, todos los procesos se deben llevar a cabo, común y corriente. La única ventaja que tenemos es que no nos toca empezar a buscar institución para ubicarnos y realizar la práctica. Esa es la ventaja que tendrían los compañeros que ya están laborando en educación. Y la otra ventaja, pues que de todas maneras las clases que ustedes orientan en su labor profesional,
pues son las mismas que vamos a declarar en el proceso de práctica con la universidad. Entonces, por decirlo así, estamos desarrollando dos tareas a la vez. Bien, entonces la primera actividad que debemos pensar es ¿en dónde vamos a desarrollar nuestra práctica? ¿En qué lugar? Quienes ya están laborando, pues ya tienen una idea de cómo es su institución, cómo está estructurada, qué cantidad de estudiantes tiene, qué niveles atiende, en dónde está ubicada, qué sector económico es al cual pertenecen los padres de familia de los muchachos que se atienden o de los niños que se atienden en esa institución, cómo es ese marco económico y ese marco geográfico donde se encuentra la institución educativa donde vamos a desarrollar la práctica, cómo son las relaciones entre los integrantes de esa comunidad educativa, entre los docentes, directivos docentes, los padres de familia, el sector productivo, los mismos estudiantes. Esa parte de conocimiento de la institución se realiza generalmente en las 2 primeras semanas de la práctica y el proceso de práctica se inicia mucho antes de que inicie el siguiente semestre. Verán ustedes que el día de hoy ya estamos haciendo esta, digamos, presentación inicial de lo que es este proceso. Y pues independientemente de que yo continúe como docente del CREAD o no, porque pues eso depende de decisiones de arriba de las políticas que tomen en el Consejo Superior de la Universidad, si hay contratación o no de los docentes de los CREADos, si de pronto van a atender todo desde Tunja. Independientemente de eso, muchachos, pues tenemos un compromiso moral de acompañarlos hasta que si está determinado por ellos que yo continúe orientando esta asignatura, pues seguiremos, o hasta que el docente o la docente que vaya a tomar las riendas de este módulo en el siguiente semestre asuma sus labores, entonces se le entregará a él o a ella, digamos, la batuta, el testigo, ¿no? Como si fuese una carrera de relevos de atletismo, se le entregará el testigo para que continúe orientando este proceso. Entonces, digamos que tenemos un compromiso más moral, así como sucedió con los compañeros que están terminando práctica, Ramiro y el resto de compañeros que terminaron hace unos días práctica. Con ellos lo mismo, iniciamos de esta manera sin saber si íbamos a ser contratados o no el siguiente semestre y estuvimos ahí muy presentes con la profe Dorita, la profe de Sogamoso, que era la que estaba de titular en ese momento. Y ya cuando más adelante, pues, tomaron la decisión de contratarnos, pues listo, quedamos nuevamente como al tanto de la situación. Digamos que hago esta aclaración, muchachos, porque para nadie es un secreto que el número de estudiantes de nuestro CREAD, pues cada vez es más bajo, a raíz de la modificación de los reglamentos que tiene el Ministerio de Educación Nacional para el funcionamiento de las licenciaturas, pues no hubo renovación del registro calificado del programa al cual pertenecemos. Y el nuevo programa, que es el de licenciatura en Educación Básica Primaria, por el momento solamente está funcionando en Boyacá en 3 sedes nada más. Entonces, eso hace que, pues, cada vez van terminando, cada semestre que va pasando, van terminando estudiantes, pero al no haber nuevos ingresos, pues llegará el momento en que no sea sostenible tener docentes acá en el CREAD y que todo lo deban atender de Tunja o de Bogotá, pues no sé qué decisiones tomará la universidad frente a esa parte. Pero reitero, el compromiso para acompañarlos hasta que ya queden en buenas manos o continuemos con nosotros. Entonces les comentaba, muchachos, que el proceso de práctica inicia 2 semanas antes prácticamente de que inicie el semestre. Ustedes tienen que ya estar, los que no están laborando en educación, tenemos que empezar a buscar una institución en donde desarrollar nuestra práctica. Los que no tengan la posibilidad, no tengan conocidos, etcétera, en el ramo de la educación, pues allí está mi labor para poder buscar un lugar donde nos abran las puertas y sé de la calidad de cada uno de ustedes, muchachos, porque con ustedes hemos compartido muchas asignaturas, varios semestres, y cada uno de ustedes ha demostrado esa calidad
académica, esa calidad personal. Entonces, pues yo creo que no nos van a hacer quedar mal en ningún momento que lo recomendemos, bien sea en un colegio privado o una institución pública que nos abra las puertas para que ustedes desarrollen su práctica para los que no están laborando en educación. ¿Qué debemos pensar, muchachos? Pues que sea un lugar cercano a nuestra casa, que sea un lugar donde de pronto tengamos docentes conocidos, que haya un buen clima de trabajo, que nos abran las puertas, o si eventualmente así no quede cerca de la casa, así se ha retirado, pero que tengamos una buena posibilidad de desarrollar nuestro trabajo, que haya un buen ambiente, que nos permitan implementar las diferentes estrategias que vamos a llevar en nuestra práctica. Ya llegará el momento, yo les voy a compartir más tarde un formato que ustedes van a diligenciar, no será el definitivo, pero sí ya nos va a permitir tener como un panorama de quiénes ya están ubicados, a quienes debemos empezar a buscar ubicación, y pues tendremos ya como un diálogo más personal con cada uno de ustedes para definir esa parte. Bien, el proceso de la práctica docente de orientación de clases son de 12 semanas de clase. Esas 12 semanas son de permanencia total en la jornada de todos los días de la semana. Quiere decir que vamos a tener que apartar un poquitico, o más bien bastante tiempo de nuestra semana para poder dar abasto con los compromisos de la práctica pedagógica investigativa de profundización. Hay que tener en cuenta, muchachos, que generalmente ustedes venían inscribiendo 6 materias en cada semestre, pero de esas, y esas 6 materias les copaban pues gran parte del tiempo entre semana. Pues ahora es solo una materia, pero esa sola materia de pronto le va a copar más tiempo que si hubiera inscrito 6 materias. Entonces, desde ya es bueno que lo sepamos, que tengamos en cuenta que van a ser varios compromisos, que van a haber 3 momentos de entrega. Ya ahorita les voy a compartir el aula virtual para que ustedes vean los diferentes compromisos en cada uno de los 3 momentos de entrega. Y también, pues de pronto aquí es importante aclarar, muchachos, que no todos los que inscriben y matriculan la práctica, pues la aprueban. Realmente se requiere un compromiso muy juicioso. De pronto sobraría esta recomendación, porque sé la calidad de cada uno de los que me está escuchando en este momento, pero es bueno de todas maneras hacer la aclaración, muchachos. Si nosotros no cumplimos a cabalidad con las fechas, con las entregas, con la calidad requerida, ahorita también vamos a tener la posibilidad de descargar, y yo les puedo enviar con todo gusto desde ya las rúbricas de evaluación de cada uno de estos compromisos académicos del semestre, para que ustedes desde ya vayan mirando y vayan visualizando y como que se vayan concientizando de la gran importancia de este proceso de la práctica, de la gran responsabilidad que conlleva, pero también es como el momento cumbre de la carrera, cuando ya se pone en juego todas las habilidades, todos los conocimientos que ha logrado desarrollar en estos 9 semestres. Es bueno hacer de pronto esa claridad para que desde ya tengamos esa perspectiva y debamos estar como muy conscientes de lo que viene más adelante. Muy bien. Digamos que cuando estábamos trabajando en la presencialidad se requería que si su merced no estaba trabajando en educación, debería permanecer la jornada completa durante 12 semanas, todos los días de cada respectiva semana. ¿Cuántas horas de clase orientamos? Entre 10 y 12, porque tienen que, si son 10, nos tocaría ir a 14, 16 semanas con las 2 de identificación institucional. Pero si son 10 horas, si son 12 horas, podríamos en 12 semanas sacar la práctica sin ningún inconveniente. Conclusión, de clase a clase con los grupos, debemos estar orientando entre 10 y 12 horas de clases semanales, es lo indicado.
Sin embargo, ahorita, con lo de la pandemia y por lo del estudio en casa, y digamos que cada una de las instituciones ha manejado las cosas de manera diferente, pues cada uno de ustedes, muchachos, va a ser un caso muy particular que con el docente asesor de práctica, que pues en este momento sería yo, pero si la universidad tiene dispuesto que sea otra persona, pues es como un diálogo entre los dos, de llegar a convenios, llegar a acuerdos, ser de pronto por parte del asesor muy comprensivos, porque la realidad de cada uno de ustedes es totalmente distinta a la del otro compañero. Para la muestra un botón, nosotros, por ejemplo, conocemos el caso de Anderson, el compañero que recién terminó la práctica. A él le tocan unas condiciones bien difíciles. Condiciones, por ejemplo, que debe llegar en carro hasta cierta parte. Luego ahí le dejan las mulas, las bestias para él poder desplazarse unas 4 horitas de camino en las bestias hasta el lugar de trabajo. Allá no hay energía eléctrica, no hay señal de celular, mucho menos pensar en sacar una fotocopia. Son condiciones bastante adversas. Esa es una realidad que debe tener en cuenta el docente asesor de la práctica. De la misma manera, habrá otros compañeros, por ejemplo, como una compañera que trabajó en San Bernardo, que está en una zona rural. Gracias a Dios, pues tuvo la posibilidad de tener como docente titular a una egresada de la UPTC, también de muy buenas calidades. Entonces, pues eso como que fue un plus, ya que permitió que la compañera estudiante docente en formación, pues tuviera como ese acompañamiento directo de la profe titular, y hubiera como esa empatía. Entonces, por ejemplo, a la compañera le tocó hacer otro tipo de labores, grabar videos, enviar audios, atender por WhatsApp los niños. Le tocó, por ejemplo, ayudar hasta a repartir en las diferentes casas el refrigerio escolar, diferentes tareas. Tenemos, por ejemplo, otro tipo de situaciones. Una compañera que también terminó la práctica hace poco, acá de Fusagasugá, pero ya es una docente nombrada. Entonces ella, por esta misma plataforma, por Meet, era que atendía sus clases, trabaja también por WhatsApp. Entonces, muchachos, reitero, esto es para que tengamos como la tranquilidad de que cada uno de ustedes es una realidad distinta, y tiene que haber un diálogo permanente con el docente asesor, con el docente titular, que determine la institución, ¿cierto? De tal forma que se valoren todos los esfuerzos que ustedes están realizando. Como saben, ustedes pues también, digamos, soy docente entre semana en el colegio, y pues sé más que nadie cómo son diría por ahí una compañera, las peripicias que debemos pasar los docentes para poder atender a los casos de los diferentes estudiantes. Porque hay niños que de pronto en su casa tienen Wi-Fi, tienen computador, tienen celular, pero hay otros que ni siquiera datos tienen, toca por fotocopia, con guía. Hay otros por WhatsApp, hay otros que toca atenderlos el fin de semana por la noche, porque es cuando llega el papá o la mamá de trabajar y es el único que tiene celular en la casa. Entonces, son diferentes realidades, muchachos, así que aquí se pone en juego no solamente su parte académica de formación, sino también su parte personal, de valores, de empatía con las diferentes situaciones que pueden estar viviendo nuestros estudiantes, y sobre todo de comprensión de que de pronto no todos tenemos acceso a las mismas posibilidades, y como docentes debemos estar prestos a moldarnos a la posibilidad de cada uno de nuestros muchachos que estamos atendiendo. En cuanto a la práctica, pues entonces vamos a iniciar con este proceso de identificación institucional. Hay un formato que ustedes van a diligenciar, más adelante lo vamos a dar a conocer. De la misma manera, cuando ya, incluso antes de empezar el semestre, próximo semestre, ustedes tendrán que inscribirse a una administradora de riesgos laborales, esa ARL que contrata la universidad, generalmente es positiva, y digamos que la universidad nos envía un link para que ustedes lo diligencien, ese cuestionario, me entregan a mí unos papeles, unos documentos, yo hago el paquete y los envío a Tunja, y para que la universidad como que haga el proceso formal. Entonces,
A ustedes lo único que les corresponde es aportar los documentos y diligenciar ese formulario en línea, nada más. Ya la universidad se encarga de pagar y de inscribirlos y todo ese trámite correspondiente. ¿Por qué razón? Porque pues no estamos exentos de que en el momento de la práctica tengamos algún inconveniente, algún accidente, cualquier cosa, y debemos estar pues protegidos en un caso de esos que llegara a suceder. Debemos también pensar en que una vez que ya hagamos la identificación institucional con el formato que les he comentado, ustedes van a tener que dar unos datos acerca del rector de la institución. Vamos a generar como docente asesor una carta de presentación, de solicitud, para que el rector o rectora de la institución nos permita realizar allí la práctica. Y el rector o rectora va a designar un docente titular. Entonces, en el caso de los que ya están laborando, el titular debe ser un docente que mínimo tenga el título de licenciado o licenciada, que esté cercano a nuestro lugar de trabajo, ojalá en la misma sede. Algunos que trabajarán en escuela unitaria, pues les corresponderá entonces de pronto el coordinador académico o quien el rector designe. Allí de pronto es bueno que ustedes entren a dialogar con el jefe o la jefe, de tal forma que sea un docente que tenga esas cualidades que se requieren. Voy a dejar un momentico de hablar tanto porque ya deben estar con las orejitas hinchadas de tanta parla que llevo, 25 minutos sin soltar la palabra, y que me comenten ustedes, profes, cuáles consideran que deben ser las características que debe tener un docente titular. Pueden abrir el micrófono y me pueden comentar, por favor. No todos a la vez, ¿sí o qué, profe? Bueno. Sí, no todos a la vez. Gracias, Paulita, por su apoyo. Muy bien. Cuénteme. Yo lo apoyo, profe, no se preocupe. Pues, como siempre. ¿Qué te dijera? No, pues yo considero que, o sea, se supone que el docente que tenemos nosotros que nos guíe, pues obviamente tiene que tener el manejo del tema, obviamente. Tiene que sabernos orientar, tiene que, como tal, podernos apoyar en el proceso que tenemos. Igual digamos que ya la mayoría hemos tenido la oportunidad de trabajar con los estudiantes y pues con los padres de familia, la comunidad, entonces más que todo es como ese compromiso a la hora de desarrollar las actividades que necesitamos. De acuerdo. Muy bien. Ese docente titular no tiene que ser tampoco nuestro pana, nuestro amigo, que todo nos tape, porque no sacaríamos nada con eso. Hay que tener en cuenta que pues yo o el docente asesor que determine la universidad va a estar en continua comunicación con ese docente titular. Ese docente titular va a tener la responsabilidad de evaluar nuestro planeador de clases semanal. A él le vamos a entregar la planeación de la siguiente semana, a más tardar el día jueves anterior, para que él no la devuelva el viernes con observaciones y el sábado poder mostrar ya la planeación de la siguiente semana en el encuentro con el asesor de la UPTC. Por eso también de pronto esas 2 semanitas de identificación institucional. En la segunda semana de identificación institucional, ya su merced debe estar el día lunes pidiendo los temas, si no somos los docentes nombrados o trabajando en el colegio o por contrato, sino, por ejemplo, si no estamos trabajando en educación, pues al docente titular, el titular del curso donde vamos a desarrollar la práctica, si no trabajamos en educación, nos dará los temas de las diferentes materias que vamos a desarrollar el día lunes. El día miércoles o jueves nosotros, docentes en formación, les estaremos entregando la programación, el planeador, y el día viernes él nos lo devuelve con observaciones para el sábado mostrarlo al asesor de la UPTC. ¿Alguna inquietud en esa parte? Yo, qué pena. Profe, en Tranquila. el caso de los que tenemos escuela unitaria, ¿nuestro docente titular sería el compañero más cercano de sede o el coordinador directamente? Su merced y el rector,
12.000. El rector y su merced se ponen de acuerdo. Lo ideal es que sea un docente que pueda visitarlo de vez en cuando ahí en la institución. Entonces, si de pronto es un docente de otra sede, difícilmente va a dejar sus estudiantes solos para ir allí a observar clases o algo por el estilo. De pronto un coordinador, porque a veces los coordinadores sí tienen como la posibilidad de ir por las diferentes sedes a mirar cómo va todo, etcétera. O el mismo rector en ocasiones. Lo importante es que sea una persona, primero, que tenga la buena voluntad de colaborarnos en recibir la planeación semanal, revisarla, hacerle orientaciones, hacerle sugerencias. Como son 3 momentos de evaluación, son 3 momentos en los cuales él o ella tiene que diligenciar un formulario vía web, que de pronto es un poco larguito. Entonces sí debe ser una persona que tenga esa voluntad de realizar esas tareas, porque en el pasado nos hemos encontrado, no ahorita, pero sí hace algunos semestres, con algunos docentes titulares que les daba pereza realizar esa labor de diligenciar la cartilla, ¿sí? Entonces, por esas razones es bueno que sea de pronto un docente de una docente o un compañero coordinador, el mismo rector, pero que tenga el tiempito de visitarnos en la escuela de vez en cuando, de diligenciar los diferentes momentos, digamos, en el instante que sea pertinente. Bien, continuando entonces con esta parte de la práctica, dime, ¿hay alguna pregunta? La escucho. Profe, solo con mi, ahí sí, con mi beriberi. Profe, se supone que ahorita iniciamos el segundo semestre después de octubre, correcto. En bastantes colegios, digamos, de manera virtual. Tú dices que el docente pueda desplazarse a la escuela, pero según lo que nos han informado los rectores, el último año, de año vamos a continuar de manera virtual. La universidad ha tomado en cuenta el hecho de la pandemia que estamos viviendo, de que los estudiantes no están asistiendo de manera presencial y realmente no lo van a hacer, sino van hasta el otro año de manera virtual. ¿Qué medidas se utilizarían en ese caso para que el maestro titular pueda calificarlo? Correcto. Resulta que el docente titular podrá llegar a tener acceso de pronto al material que su merced diseñe, a las grabaciones de las clases que su merced oriente, al trabajo que envíe por WhatsApp, a los videos que su merced tome de sí misma explicando un tema y que le haya enviado a los niños. Por esa razón he dicho que cada uno de ustedes va a ser un punto aparte, ¿cierto? Cada uno de ustedes va a tener su propia realidad, dependiendo, por ejemplo, para la muestra un botón, yo comparo 2 instituciones, donde laboro entre semana y donde estudia mi hija. Entonces, por ejemplo, en el colegio donde estudia mi hija, a ella le toca cumplir el horario normalito, entra a las 6:30 y va hasta las 2:30 de la tarde, con un uniforme. De pronto, si tenían un bloque de 2 horas, de 6:30 a 8:30, trabajan de 6:30 a 7:30 con el docente sincrónico, y de 7:30 a 8:30 tienen que desarrollar un taller y enviarlo de una vez. O de pronto, bueno, digamos que lo van haciendo de esa manera. Y prácticamente el horario que tenían continuó idéntico. ¿Pero por qué? Porque de pronto todos los niños tienen acceso a Wi-Fi, tienen acceso al menos a un celular, pues se pueden dar ese lujo. Pero, por ejemplo, en la institución donde yo laboro, se realizaron unos horarios para trabajar de manera sincrónica. Entonces, por ejemplo, yo tenía 5 horas con los grados 11, pero los estoy atendiendo 3 horas de manera sincrónica. El resto del tiempo toca estar pendiente por el WhatsApp de las guías que envían, por la plataforma, llamarlos. Bueno, hay diferentes modelos de atención. Reitero, adecuados a la realidad individual de cada uno de los niños. Entonces, comentaba hace un momento que el asesor de práctica de la UPTC y el docente titular de la institución educativa donde se realiza la práctica
deben ser personas muy conscientes de la nueva realidad que estamos viviendo y de las particularidades de cada grupo y de cada docente en formación y de los niños que están atendiendo. No podemos ser cuadriculados, que tiene que ser tajante de esta manera y si no es así, no. No porque esta situación nos ha, digamos, movido todas las estructuras y nos ha llamado a que tenemos que acomodarnos, ¿sí? Tener esa resiliencia para poder salir adelante independientemente de las condiciones a las que estemos enfrentados. Entonces, reitero, el diálogo ahí es fundamental. El diálogo es esencial para llegar a convenios, para que valoren las diferentes actividades que estamos realizando como docentes en formación ya de 10º semestre. Bien, continuando entonces esa parte de la práctica, muchachos. Ahí, cuéntame. Profe, digamos, yo trabajo en un colegio privado, tengo que hacer un parcelador para presentarle semanal. Sí, ¿Ese correcto. parcelador tiene que ser aparte del de la universidad o puede Aparte, es diferente, claro. Una cosa es su compromiso laboral con su institución donde su merced trabaja y otra cosa es el compromiso con la universidad. Son dos cosas diferentes. Sí, ahí sí, digamos que es muy clara. Ya ahorita les voy a mostrar las rúbricas para cada una de estas tareas y vamos a mirar si de pronto se asemeja a lo que manejemos en el colegio o si es diferente. Ya vamos a mirar. Bueno, permítame, si surge alguna pregunta, tengan la bondad, tomen nota de su pregunta, de su interrogante y ahorita al final abrimos un espacio para que puedan manifestar todas sus inquietudes. Permítame, vamos a avanzar. Entonces, otro aspecto importante de la práctica es el proyecto. El proyecto que su merced debe dedicarle 30 horas en el semestre. Es dedicación exclusiva. Es como una especie de mini tesis, como de mini trabajo de grado. ¿Bien? ¿A qué va encaminado el proyecto, muchachos? A que identifiquemos una problemática, puede ser académica, social, puede ser una problemática de convivencia, de medio ambiente. Esa problemática se la va a identificar en estas 2 semanas de identificación institucional. Y por medio de todo lo que aprendieron en toda la carrera, vamos a tratar de darle solución o de crear una estrategia que pueda ayudar a solucionar esa problemática diagnosticada. Ese proyecto es muy importante digamos, la sustentación final de la práctica a la cual asisten sus docentes titulares, de pronto se invitan los rectores, así sea virtual, se hace de esa forma, asiste la directora de Tunja de práctica a esas sustentaciones. Entonces, allí se ponen en evidencia ese proyecto. También tiene una rúbrica, también tiene unos derroteros que debemos seguir, que son claros, y hay que dedicarle tiempito, de tal forma que en cada uno de los 3 momentos ya está definido qué es lo que se tiene que entregar del proyecto en cada uno de esos 3 momentos de evaluación. Hablando de los 3 momentos, entonces, terminado el primer momento, que serían las 4 primeras semanas de práctica, el docente titular diligencia un formulario donde se encuentra la evaluación de cada uno de los aspectos. De la misma manera, genera una nota, el docente titular, y ya queda guardadita ahí esa nota. Lo hace en cada uno de los 3 momentos, terminada la 8ª semana y terminada la semana 12. Terminada la semana 12 también su merced debe hacer una sustentación, no solamente la sustentación aquí, la puesta en común para la UPTC, sino que hace una sustentación previa en la institución educativa a la cual su merced pertenece o donde desarrolló la práctica pedagógica. Esos 3 momentos que el docente evalúa, se saca un promedio de las 3 notas y es la mitad de la nota de práctica. O sea, el 50% de la nota de práctica lo determina el promedio de esos 3 momentos que evalúa el docente titular
el docente que nos ha revisado la planeación semanal, que nos ha observado una clase de vez en cuando, y el otro 50% de la nota lo determina el docente asesor de la UPTC, teniendo en cuenta todo el proceso, desde la asistencia a la preinducción. Desde ahí ya se empieza a evaluar su compromiso con las diferentes actividades de la práctica, su cumplimiento, la calidad en cada uno de los informes, etcétera, etcétera, etcétera. Al final, entonces, hay una nota única, se genera nota única, no hay primer y segundo 50, sino es nota única y se sube ya al final del proceso. ¿Qué informes debemos tener en cuenta para realizar? El primero, pues, es el planeador semanal de las diferentes clases que vayamos a orientar. Un diario de campo, que llegamos a un convenio con los muchachos del semestre anterior, de que fuese semanal para que no les quedara tan difícil, tan pesado. El proyecto, ¿cierto? Que ya les voy ahorita a mostrar los detalles del proyecto. Y la cartilla de práctica, que en este momento va a ser, pues, no en físico, va a ser en formato digital. Bueno, vamos a mirar entonces los protocolos, muchachos. Coméntenme qué estamos observando en pantalla en este momento. Dice Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Facultad de Estudios a Distancia y Licenciatura en Educación Básica, con énfasis en matemáticas, humanidades, lengua castellana, práctica pedagógica investigativa de profundización. Bien, está temblando. Maravilloso, Paulita, gracias. Activa participación. Bueno, ya recuerden que en esta materia hay uno que obtiene 5, el otro obtiene 4.5, el otro 4, el otro 3.5. Entonces, queda en juego el 4.5 porque ya Paola tiene el 5, ¿cierto? Bueno, eso me parece mentira. Pues ella está en consonancia con su Ramiro, ¿cierto? De acuerdo. Pero, profe, por favor, o sea, es lógico que sí. Con todo el respeto, dice por ahí el dicho popular, al colmo del burro la enjalma, ¿sí o no? Bueno, entonces, muchachos, este es el protocolo para el planeador de clase. Entonces, aquí damos respuesta un poquito a la pregunta que hacía Daisy hace un ratico. Es posible que difiera un poco del planeador que su merced tiene en su institución educativa, ¿sí? Institución, plan o semana, son 12 semanas, fecha, de tal fecha a tal fecha, qué grado, cuántas horas, nombre del titular, nombre del maestro en formación. Entonces, tenemos que declarar la asignatura, los temas abordados de acuerdo a la planeación, si se realiza diario o se realiza semanal. De pronto, generalmente, el docente en formación opta por esta opción, ¿cierto? Elige esta opción de que sea semanal, esta planeación. Hay que mencionar el DBA, de acuerdo a, o el estándar, ¿cierto? De acuerdo a las normas emanadas por el Ministerio de Educación Nacional. Hay que determinar un objetivo de aprendizaje, ¿cierto? El propósito que tenemos, ese plan es para ese plan estratégico. En cuanto ya al procedimiento, entonces, los momentos son motivación hacia el tema. Aquí está explicado claramente qué se debe tener en cuenta en este aspecto. La presentación del tema, la práctica guiada, la práctica independiente y la evaluación. Finalmente, actividades de refuerzos, declarar los materiales didácticos, qué referencias bibliográficas, hay que tener en cuenta lo de normas APA. Este espacio es para el docente titular, ¿cierto? Igual el docente titular firma, maestro en formación y asesor. Eventualmente, por ahora lo de la pandemia, de pronto, pues a veces estas firmas en físico no son viables, entonces pues lo importante es que el docente titular tenga conocimiento y nos pueda retroalimentar, realizar las observaciones
que considere pertinentes. Hay una rúbrica para evaluar el preparador de clase. Entonces, esta rúbrica es importante también que la tengamos en cuenta. Entonces, la pregunta, ¿es coherente ese derecho básico de aprendizaje? ¿Es coherente con el grado de la temática, teniendo en cuenta los documentos del MEN? En cuanto a los objetivos de aprendizaje, está correctamente planteado, contiene como mínimo verbo, contenido y condición, define con claridad alcances, etcétera, etcétera. Entonces, es la tabla con la cual nos van a medir. Entonces, para que la conozcamos con anticipación y podamos ser precavidos y entregar todo con las condiciones mínimas de calidad requeridas que pretende este compromiso. Esto en cuanto al planeador de clase. Miremos el diario de campo. Entonces, el diario de campo, pues, es diario. Sin embargo, pues, por la cantidad de compromisos, etcétera, y sabemos que ahorita atender las necesidades académicas de nuestros muchachos en tiempo de estudio en casa, multiplica incluso hasta por 3 el tiempo que estamos dedicando a nuestra labor docente. Antiguamente de pronto uno entre semana pues planeaba su clase, de pronto cumplía con la jornada laboral, traía para calificar una que otra evaluación, pero hoy en día toca por la tarde, por la noche, el fin de semana, no hay espacio de pronto que uno diga estoy libre de la parte laboral, porque siempre toca estar pendiente de algún aspecto, de algún estudiante, de alguna situación particular. Entonces, para evitar de pronto que haya, digamos, esa sobrecarga, porque la idea, reitero muchachos, no es solamente, pues sí, debemos cumplir con los compromisos de la universidad, pero también debemos ser muy humanos, muy conscientes y saber que hay bastante compromiso. Entonces, este diario de campo se llegó al convenio con los muchachos del semestre anterior y eventualmente, si yo estoy, pues se puede mantener, de que sea semanal. Entonces, aquí su merced va a realizar una reflexión de esos 3 aspectos, de los planeadores de clase, del proyecto de aula y de otras situaciones. De pronto, cuando estamos en la presencialidad, estas otras pueden hacer referencia al trato con el docente titular, al trato con los niños, los padres de familia, al clima laboral que se observa, de pronto algún caso especial de discapacidad que tenga algún estudiante, de pronto algo, no sé, un niño le entregó a su merced una carta con un dibujo muy bonito, agradeciéndole la labor que su merced ha realizado con él, etcétera. Tantas cosas que suceden en nuestro trabajo como docentes. Entonces, aquí iría esa parte. Y la reflexión que nos deja esa situación que vivimos. Entonces, este diario de campo sería, reitero, semanal. Viene otra parte y es el proyecto pedagógico de aula. Entonces, aquí nos aclaran qué es el proyecto pedagógico de aula. No me voy a extender leyéndolo, muchachos. Se lo voy a enviar al grupo para que ustedes lo miren, lo revisen. Me voy a detener acá un poquitico. Si observamos la tabla de contenido, tiene una introducción, una descripción de la problemática o la necesidad, unos objetivos, una justificación, un marco referencial, un diseño de la propuesta, un cronograma de actividades, unos resultados e impacto del proyecto y unas referencias bibliográficas al igual que unos anexos. Entonces, si nos damos cuenta, tiene una estructura muy similar a cuando entregamos el anteproyecto. Y la ventaja de este protocolo, muchachos, es que está descrita cada una de las actividades. ¿Listo? Hay que ser muy juiciosos, muchachos, y no de pronto llegar a cometer el error que de pronto eventualmente algún estudiante por allá en otro CREAT realizó y que cogió este archivo, lo pasó a Word, le cambió un poquitico por acá, pero dejó todo esto.
de pronto le cambió por acá esta parte y dejó esto, le cambió un poquito y dejó todo esto, como para que se viera lleno y dijera, no, eso la profesora no revisa qué es lo que dice ahí y ahí pasamos de agache y se dieron cuenta y pues complicado, ¿no? Hay que ser muy serios en ese trabajo, muy cumplidos, no solamente por llenar el requisito. Entonces, el título, ¿cierto? Introducción, mire que debe tener la introducción, el tema, la problemática, la finalidad, la descripción del problema, el contexto institucional, la problemática, los objetivos generales, específicos, marco de referencia. Entonces ahí está descrito el paso a paso, un modelo, mire el cronograma de las 14 semanas. Fase exploratoria son las 2 primeras semanas y las otras 12 son las que coinciden con su proceso de práctica. O sea que aquí en la semana 6 del proyecto, el docente titular va a hacer un alto en el camino y va a evaluar lo que hasta el momento su merced ha realizado del proyecto. Terminada la semana 6, ¿cierto? Terminada la semana 10, que sería la octava de práctica, otro alto en el camino, evaluación del segundo momento, y terminada la semana 14, ya evalúa los resultados, la implementación como tal del proyecto. Entonces mire que aquí hay un modelo, ¿cierto?, a seguir. Generalmente estos proyectos es importantísimo que vinculemos a los padres de familia, muchachos. Ojalá que sea una actividad que no tenga mucho que ver con la parte académica. Hay algunos que, por ejemplo, han convocado a días de logro en la escuela, han dejado sus instituciones lo más de bonitas en diferentes sesiones con los padres de familia. Hay otros que de pronto han realizado lo de la huerta escolar, hay otros que han trabajado proyectos de medio ambiente. Por ejemplo, el trabajo del compañero Celeita, maravilloso, hace 2 semestres. No sé, yo creo que ustedes, algunos, tienen la posibilidad de asistir a esa sustentación en la universidad. Trabajó acerca de los residuos que dejaban una vez se hacían las fumigaciones con los niños y realmente un proyecto muy bonito. Bueno, solo por nombrar uno, porque si me pongo a echar remembranzas, eso salen un sinnúmero de actividades bastante de alto impacto, muchachos. Incluso varios de ustedes nos acompañaron para hacerle barra al profe Ramirito, que el proyecto de él fue tan bueno que nos representó al crear y salió elegido luego para representar a la FESAT en ese encuentro de investigación. Incluso después del encuentro de investigación, les doy la chiva, tuvo tanto impacto allá en Tunja que pues primero me llamaron a mí para que estableciera el contacto y le pidiéramos la autorización a Ramirito. Lo van a tomar para publicarlo en una revista de la FESAT. Entonces, miren la importancia de realizar un muy buen proyecto, muchachos, porque sin terminar la licenciatura y ya tener una publicación, eso es de bastante peso en su hoja de vida académica y profesional hacia futuro. Entonces, reitero la importancia de hacer un muy buen proyecto. Bueno, acá está el protocolo, que también se los voy a compartir con todo gusto. Finalmente viene el punto álgido y es el que de pronto a algunos al final les dio bastante duro. Y debemos producir un ensayo. Dice que acá ensayo. No lo llamemos ensayo, sino escrito reflexivo, como que, a ver si me hago entender lo que nos explicaban la otra vez en el último consejo de práctica que hubo de la FESAT, es que el ensayo como tal de pronto se queda corto y un artículo de publicación se queda ya muy largo, entonces lo llamaron escrito reflexivo, pero ese escrito debe contener al menos cumplir con todo lo que nos están dando acá. Ese escrito se hace entregas parciales en cada uno de las 3 entregas, ¿cierto? De los 3 momentos evaluativos se hace un avance y al final debemos ya tener un escrito de mínimo 10 páginas.
Por supuesto, lo de derechos de autor, lo de normas APA, la forma en que llevemos el escrito, todo eso es importante. Mire las partes que debe tener: título, resumen, palabras claves, el abstract, los términos importantes, y aquí nos dan como un paso a paso de todo lo que debe llevar. Y acá nos dan unos conectores textuales que nos pueden ser de gran ayuda. Al menos a mí me pasa que está uno escribiendo algo como que, pero esta palabra ya la utilicé y ahora ¿cómo hago para que no quede ahí como esa redundancia? Bueno, pues entonces, si su merced lo que quiere es aclarar, repetir, entonces puedo utilizar cualquiera de estos conectores. Como se ha dicho anteriormente, con esto quiero decir, cabe subrayar, dicho de otra manera, en otras palabras, es decir. Entonces, por ejemplo, hasta el compañero Jesús, que me comentó que estaba buscando novia, pues prácticamente todos esos conectores le pueden ayudar a ampliar ese léxico para convencer a la niña, ¿cierto? Incluso también creo que Freddy me dijo que estaba en esa tarea, entonces mire la ventaja de tener este material. Bueno, voy a mostrarles ahora, muchachos, voy a compartirles. Esta es la plataforma desde mi vista como docente asesor. Entonces, el primer momento, ¿qué debieron subir mis estudiantes? Debieron subir presentación de la institución educativa. Entonces, subieron un PowerPoint o la plataforma que quiera para generar una presentación en la cual muestre la institución educativa desde la parte de identificación institucional, símbolos institucionales, la ubicación, queda en tal vereda, en tal municipio, en tal departamento, bien chévere, bien bonito. Las autoridades de la institución, mire, esta es la foto del señor rector, esta es la foto del coordinador, de la coordinadora, la docente titular, las fotos de las diferentes sedes, mire, tenemos la sede de Sauces, la sede de Santander, la sede técnico. Esta sede cuenta con tantos docentes, atiende tantos niveles, con tantos estudiantes, esta sede tal. Entonces, es una radiografía de toda la institución que su merced va a realizar, y eso lo debe hacer en las 2 primeras semanas. Terminada la segunda semana, se reúnen con el docente asesor y con todos sus compañeros de práctica y sustentan esta presentación de la institución educativa. Ya se debe llevar en la 4ª semana un avance del proyecto pedagógico de aula, las evidencias de la cartilla de seguimiento, evidencias de los planes de clase y del diario de campo y actividades complementarias. Entonces, foticos de actividades complementarias que su merced no haya declarado en todos los ítems anteriores, que le tocó ponerse a repartir el refrigerio escolar por la vereda. Listo, entonces una fotico allá de la profe Karen entregando el refrigerio ya por la vereda. Que de pronto su merced le correspondió o quiso por la emisora que hay en la vereda hacer un programita todos los viernes a las 11 de la mañana para sus niños. Entonces la foto allá en el estudio de la emisora comunitaria. Bueno, las diferentes actividades que su merced, o incluso de algunas que aquí estén declaradas, pero que no haya evidencia, lo puede mostrar acá por medio de un formato. Son 4 fotos en una hoja tamaño carta y la explicación de cada una de esas imágenes. Esto fue para el primer momento, o sea que esto es lo que a la 4ª semana su merced debe subir. En la semana 8, llamado segundo momento, su merced debe subir. Reitero, esto es para el semestre que está terminando. Es posible que de pronto haya cambios o adecuaciones para el siguiente semestre, pero pues tendrán que ser mínimos. Entonces, para el segundo momento, que es la semana 8, mis profes, debemos subir avance del proyecto de aula, avance del escrito reflexivo, evidencias de planeador de clase de diario de campo, de la cartilla de seguimiento y de actividades complementarias. Y en el tercer momento, es decir, terminada la semana 12, su merced a la plataforma, a la aula virtual, debe subir la entrega final del proyecto pedagógico de aula. Y aquí ya incluso se entrega la sustentación del proyecto que su merced hizo
la que yo les comentaba que hace ante sus compañeros, con sus docentes titulares, asiste la profe Luz Miriam de Tunja, etc. Y la entrega final del escrito reflexivo, aquí ya debe tener sus 10 páginas con todo, normas APA, etcétera, etcétera. Lo de las últimas 4 semanas, de la semana 9 a la 12, ¿cierto? De planeador, cartilla de seguimiento, evidencias del acta de sustentación del proyecto de aula, allá en la institución educativa y con la UPTC, y evidencia del certificado de terminación de la práctica. Entonces, en cuanto a esta parte, hay que tener en cuenta que antes de iniciar la práctica, la UPTC, en cabeza del asesor, envía una carta a su rector o rectora haciéndole la solicitud respetuosa de que nos colabore con el espacio de la práctica para su merced, independientemente de que ya esté trabajando allá o no. La institución nos devuelve una carta con membrete firmada por el rector o rectora diciendo que sí, que avala ese proceso y que el docente titular será el profesor fulano de tal, con cédula tal y nombre tal y teléfono tal. ¿Listo? En esa carta que devuelve la institución educativa debe estar clarito especificado el docente titular que lo determina el rector o rectora. Pero reitero, pues es bueno que su merced dialogue y vaya mirando desde ya, vaya visualizando, con todas las cosas que yo le he comentado el día de hoy. Cuando termina el proceso de práctica, entonces también la institución educativa envía una carta al UPTC indicando que su merced ha terminado la práctica, que está paz y salvo, que cumplió, etcétera, y esa también es una evidencia que debemos subir aquí a la plataforma. Bueno, muchachos, por favor vamos a compartir cámara de nuevo, tengan la bondad. Y quiero escucharlos. Incluso voy a tomar nota si hay algo que no tenga la respuesta, pues averiguo y les contaré luego. Bueno. Ay, Margie no le había visto, mire, que había compartido el techo, pero Margie no había salido hoy en la imagen. Bueno, todos los compañeros continúan, ¿cierto? Sí, 9 compañeros, perfecto, muy bien. Estábamos pensando eventualmente que es decir, ¿alguno de ustedes tiene contacto con la señorita Moya? Porque todos los números que yo tenía de ella le escribí y no, ninguno ya es, no he podido tener contacto con ella porque eventualmente estábamos pendientes del grupo y faltaría ella. Entonces, si alguno tiene contacto con ella, para que por favor, es que están allá, mire, están haciendo trampa. Congeló la imagen. Bueno, muy bien. Listo. Muchachos, primera tarea. Si alguien tiene contacto con la niña Moya, le puedo avisar que me llame lo más pronto posible. Y pueden levantar la manito como hizo Tania para sus inquietudes. Si sé la respuesta, con todo gusto. Si no, la anoto y averiguo. Tania, abre el micrófono. Bueno, profe, pues bueno, la primera, pues gracias por tenernos en cuenta como para irnos preparando en este último semestre. Y bueno, pues mi inquietud es que yo no voy a pasar la tesis como opción de grado, sino especialización. Entonces, no sé de qué forma tú nos puedas colaborar en que, bueno, la universidad nos tenga en cuenta para no perder el siguiente semestre. O sea, no sé qué posibilidad hay de pronto que mientras terminamos la práctica pudiéramos hacer el proceso de ingresar a la especialización. O definitivamente no es posible. Yo no sé si las fechas... Lo veo muy difícil. Lo veo muy difícil. ¿Por qué razón? Los compañeros que hicieron práctica en el primer semestre de 2020, sí fue una posibilidad, ya que, gracias a Dios, pues
este cuento que hicimos con ustedes lo alcanzamos a hacer antes de que iniciara la pandemia y antes de que empezara este semestre que está terminando hoy. Iniciamos a la de Dios y yo pues llamé a la profe Luz Miriam, le comenté, dijo, bueno, profe, hágale, pero pues ya usted bajo su responsabilidad porque pues la universidad no le está dando la orden de que lo haga, así que usted verá. Pero bueno, se inició todo, se enviaron las cartas, se inició el proceso de práctica y cuando la profe Dorita de Sogamoso, que fue la que tomó lo de práctica, cuando ella agarró el proceso, ya todo estaba echado a andar, solo fue continuar. Ya después fue cuando decidieron como a los 2 meses que sí, que nos contrataban. Entonces, cuando empezamos el semestre normal de clases, por ejemplo, con Camilita, que con ella vimos matemática de noveno, con Delcy también, cuando empezamos el semestre con Camila y con Delcy, el semestre que hoy está terminando, ya íbamos como en la mitad de la práctica. Entonces, en esos consejos de práctica que hicieron, vieron esa opción y dijeron, bueno, profes, ¿cuánto le falta allá en el CREAD de FUSA? No, solo tantas semanas. Y en el CREAD de Quetame, tantas. Y entonces hicieron el barrio y dijeron, no, se puede divinamente terminar antes el semestre para práctica, solo para práctica. Nos abrieron el sistema que nunca lo habían hecho para digitar nota final de práctica en ese momento. Y ya, se subió notas y los compañeros pudieron iniciar, que ya están estudiando. Hay 3 compañeros que ya están haciendo la especialización o la maestría, de los que recién terminaron práctica. Entonces, digamos que la coyuntura se dio para que y se dio porque de pronto, como las vacaciones de mitad de año en los colegios y escuelas no se dieron, no hubo vacaciones, porque se tomaron fue en Semana Santa, ¿cierto? Se extendió porque no sabíamos cómo iba a ser todo y hasta que cuadraron todo. Ahorita con ustedes va a ser un poco diferente porque cuando ustedes están empezando la práctica, termina el año escolar. Termina el año escolar y entonces para el siguiente semestre, hablando de los colegios y escuelas, de pronto cambian los directores de grupo, cambian los cursos. De pronto el curso con el que su merced estaba trabajando, usted estaba trabajando con primerito y ahora el dueño del colegio le dijo, no, profe, usted es tan buena docente, coja quinto, hágame el favor. Uy, pero yo estaba haciendo práctica con primero. Bueno, profe, o coge quinto o allí tengo 10 hojas de vida esperando. No, yo cojo quinto, ¿sí? Entonces, eso también lo tiene que ver el docente asesor, que el semestre para ustedes va a ser un poco más complejo que para los que acabaron de terminar. Pero pues tenemos esa experiencia previa y yo creería que tenemos que ser muy conscientes, o el docente asesor que llegue tiene que ser muy consciente de esas realidades y que son situaciones que ya se salen de nuestras manos. Ayer hablaba, por ejemplo, con Jesús telefónicamente y decíamos, bueno, nos toca, ya que hay la posibilidad, porque ¿qué sucede, muchachos? Digamos que no... Bueno, ya, que no puedo dejar evidencia. Bueno, ¿qué sucede? Resulta que la UPTC tenía la UPTC tenía como planeado que este año se hiciera solo un semestre en los pregrados, solo un semestre. Y oh sorpresa, que les tocó mandar los 2 semestres, así fuera medio día de trabajo de segundo semestre en este año, tocaba lanzarlo. Porque o si no, solo le iban a girar la mitad de los recursos que recibe del gobierno nacional. Pues eso era un descalabro del berraco, porque la nómina allá en Tunja es grande y ellos sí la reciben completa. Bueno, entonces, pues les tocó, y este semestre no sabemos cómo van a ser las fechas, pero yo me imagino que va a ser todo muy rapidito para alcanzar a hacer el mayor número de semanas en este año 2020 y rematar el semestre en los primeros del 2021. Pero cuando estemos terminando práctica, y ustedes que son docentes en ejercicio lo saben, que final de año no hay, de pronto ya uno está en preparación de clausura, de grados, está en nivelaciones,
pero ya clases como tal no hay. Y a principio de año lo mismo, están en una etapa de planeación, de toda esa parte, son 2 semanas de pronto al inicio, que lo mismo, tampoco va a haber clases. Entonces ahí nos va a tocar también ser un poco más laxos y en los comités de práctica tendrán que tomar esa decisión de que no se exijan de pronto las 120 horas de clase, sino de pronto 100 o 90, 80, yo no sé, pero que eso ya es algo que se sale totalmente de las manos del docente practicante, del asesor y del titular. ¿Sí? Ahí sí tenemos que ser muy conscientes de esa parte. Y ya para ponerle el moño a la respuesta para Tania, muy seguramente eso va a dar que estemos terminando semestre de la licenciatura al 10º y hace 1 mes y medio ya empezó el primer semestre de la especialización. Entonces, eventualmente van a ser unos 2 meses y medio, 3 meses que vamos a estar ahí como volandito y de pronto se va a iniciar en segundo semestre de 2021 la especialización o la maestría. Desafortunadamente. Es como yo lo veo, porque pues no es que no sea pesimista, sino realista. Y ya les comenté de pronto la situación muy coyuntural que aprovecharon Ramiro y otros compañeros, Anderson creo también, y quien más, Karen también. Estuvieron, y eso que avisaron así como a la carrera, y había problemas porque la plataforma se cerraba y tocaba pagar era por internet, pero bueno, gracias a Dios se pudo y rápidamente, o sea, como que no pudieron ni pensar la decisión, simplemente fue, mijo, vaya, consigne, etcétera, y hágale porque se cierra el tiempo. Pero bien, en un abrir y cerrar de ojos, tomaron la decisión y ya en este momento ya están viendo materias, ya tienen clase y toda esa cosa. Entonces, ellos tuvieron esa gabela, esa suerte. De pronto no creo que se repita. Sin embargo, mujer, yo voy a anotar que de pronto, qué sé yo, que se dé como la posibilidad de que se termine antes lo de la práctica y que los de la especialización se demoren en empezar. De pronto que tengan esa... Porque igual que sucede, Tania y muchachos, no nos digamos mentiras, ellos también tienen que asegurar en las especializaciones y las maestrías, exacto, sí, Paola, claro. Y entonces, pues no van a ser tan, ¿sí o no? Profe, ¿no Claro. podemos mandar una cartita o algo? Como haciendo esa Ya se puede, hágalo. cuenta. Su merced queda designada para hacer esa tarea, porque eso tiene que salir de los estudiantes. Entonces, cree el texto, lo comparte ahí por el grupo de WhatsApp, y que de pronto cada uno la envíe. Su merced cree el texto y que cada uno la envíe, y yo busco la dirección de correo a la cual la tienen que enviar. Debe ser el comité de currículo de la FESAP para que tengan en cuenta esa posibilidad. ¿Listo? Okay, sí, muy bien. Me parece válido, muy bien. Pronto lo tengan incluso, Tania, esa inquietud yo la puedo pasar a un grupo de WhatsApp donde están todos los coordinadores de todos los CREAT. Sería y genial. Para que se riegue la bola y los demás coordinadores también propicien eso en los diferentes CREAT, de tal forma que una sola golondrina no llama agua, pero si todos piden al tiempo, tendrán que dar solución, porque es que es medio año que se pierde. Total. O sea, no, y la verdad lo que decía Tani y lo que decía el profe, sí, ellos digamos que abrieron el segundo semestre para este año para no perder, para no perder esa platica, como dicen por ahí vulgarmente, pero los que salimos jodidos somos nosotros. Entonces sí sería bueno que, así como se pusieron en la mente de no perder esa platica, pues que no pierdan las del otro año tampoco. Entonces la idea es que tuvieran así, se supone que el ministerio dijo que la educación para todos los niveles en este año, pues por el tema de pandemia, tenía que ser la parte de flexibilización, que demuestren qué parte de flexibilización están dando para nosotros los universitarios, porque no es posible que nosotros sí pagamos nuestro semestre y entonces ellos digan lo que tengan que decir, pero entonces nuestros tiempos como tal, lo que dice Tania, los que quieren hacer la especialización o la maestría, pues se les corran, no es justo. Claro, sí.
Profe, una pregunta, ya que Tania preguntó. Camilita, Yo sí cuente. quiero hacer, yo sí quiero hacer mi proceso de tesis, pero apenas se Sí, termine mi proceso de tesis, me gustaría mucho empezar la maestría, una maestría. sí, sí. Igual también estarían corridos los tiempos para hacer también esa opción, ¿cierto? ¿Cuál es la ventaja que tiene su merced? Que mm, si en es, bueno, mejor por el otro lado. ¿Cómo está en este momento su proyecto? ¿En qué estado se encuentra? ¿Ya está pulidito para radicarlo, Camila? Ya, sí, profe, hoy tenemos que Entonces, erradicarlo. listo, mija, es seguir ese proceso, echarle la bendición y de llegar a aprobarse, ¿cierto? Pues mientras usted va haciendo la práctica, puede ir desarrollando el trabajo. ¿Listo? Lo importante es que una vez que su merced reciba respuesta de aprobado, de viable ese proyecto, tiene 4 meses para aplicarlo. Y a los 4 meses vuelve y radica ya con el trabajo final. Y pues yo creo que sí le dan los tiempos para que iniciara el posgrado en el segundo semestre de 2021. Ah, ok, profe, gracias. Lo importante es que ese proyecto Lo cumpla acepto. ahorita, que lo acepten y apenas nos digan si empieza su merced a desarrollarlo y a los 4 meses radicar. ¿Listo? No, profe, confiando en Dios, eso ya nos van a decir a todos que sí, póngale que era. No, yo me imagino que sí, porque reitero, o sea, ustedes han demostrado la calidad y aquí no hay ninguna que sea floja académicamente, entonces no creo que haya inconvenientes. De pronto, lógicamente, la posibilidad de hacer el posgrado, si hay la opción económica, pues hombre, es bueno que de una vez enganche. ¿Por qué razón, muchachos? Mire, seamos muy realistas. De pronto, algunos de ustedes ya tienen familia, de pronto otros todavía no, pero así tengan familia, de pronto están chiquitines, etcétera. Y dice mi mamá, hijos chiquitos, trabajos chiquitos, hijos grandes, trabajos grandes. Y entre más tiempo deje pasar su merced para hacer el posgrado, más complejo. Yo lo digo por experiencia propia, que ya me tocó hacer la maestría ahorita viejito, y tocaba de una noche sí, otra noche no, estudiar, ¿no? Entonces, una noche dormía normalito y la otra noche dormía de 11 a 1 de la mañana y a la 1 de 1 a 4 y media hacía lo de la maestría y dele. Y así fueron, iban a ser 3 años, pero bueno, se sacó en 2 y medio porque se inscribieron materias a mitad de año. Pero el cuento es que es pesado porque no solamente los compromisos del hogar, del trabajo, lo del estudio, etcétera, entonces es bastante complejo. Y más en el caso de las mujeres, porque seamos honestos, en el hogar el trabajo de la mujer se multiplica, ¿sí? Entonces es más duro, les toca más pesado a las mujeres que a los varones. Por lo tanto, si tienen la posibilidad ahorita de una vez enganchar y sacar su título de posgrado, maravilloso, de una vez. Otro punto a favor que ustedes tienen es que ya están adecuados al trabajo de la metodología a distancia o del trabajo virtual. Ustedes ya son autónomos en su proceso de adquisición del conocimiento, ustedes ya saben trabajar esa metodología, entonces no van a chocar en ningún momento. Ustedes ya saben que la calidad en los procesos la dan ustedes mismos con su esfuerzo, con la dedicación. Por lo tanto, pues va a ser, digamos, como continuar en lo que ya venían y en menos de lo que canta un gallo, ¿cierto? Termina el primer semestre y ya se recibe el título de licenciado. Termina el siguiente semestre y ya recibe el título de especialización. Y si engancha al siguiente año, ya tiene la maestría. Y pues no es lo mismo pasar una hoja de vida con licenciatura a que ya tenga especialización o maestría. E inclusive hay compañeros, por ejemplo, que presentaron el concurso docente, pasaron el concurso, pero eran normalistas. ¿Y qué sucedió? Para poder hacer el tránsito de ascender en el escalafón, ya estando trabajando, de normalista a licenciado, era un complique. Entonces decidieron mejor, no, termina la maestría, se volvió a presentar
de pronto ya para otra entidad territorial más cercana al sitio de vivienda, o etcétera, pasó el concurso y de una vez ya entró con el sueldo de maestría. Entonces, sí, así he tenido, hay varios compañeros que lo hicieron así, por ejemplo, estaban trabajando con Cundinamarca como normalistas de allí de Pasca, y una vez que terminaron la maestría, presentaron un concurso por FUSA y ya están aquí en FUSA y ganando con maestría. Entonces, pues también hay que saber jugar con esa parte legal a favor de uno, ¿cierto? Eso no es hacer trampas, sino es mirar qué opción me sirve más para mi futuro y todo eso. Entonces, por eso es bueno también tener contacto con docentes ya que estén en ejercicio, que hayan pasado por las que uno va a pasar para que le orienten y escuchar de pronto aquí y allí para mirar cuál es como la mejor posibilidad. Profe, qué pena, otra pregunta. Cuénteme, Camilita. Es que este semestre, bueno, durante este tiempo hicieron una encuesta para la posibilidad de habilitar otra maestría, porque tengo entendido que la única maestría a distancia es didáctica de la matemática. No, creo que, discúlpame que sea grosero, permíteme con hechos, vamos a mirar más bien y ahí salimos de duda, ¿listo? Bueno, entonces en este momento ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ve, qué extraño. Porque aquí se Es que supone que sale. Dime, sí, te escucho. yo había revisado ahí y a mí la única opción que me salía era didáctica de la matemática para maestría. Para Ya, especialización se habían dos opciones, pero sí, para la sí. maestría no. Y la verdad, yo pensándolo por todo, si me he de endeudar, me quiero endeudar haciendo la maestría, no la Que a su merced le especialización. guste. Claro, lógico, no tiene sentido uno. Por ejemplo, en el caso de los compañeros que recién empezaron la maestría, hay, por ejemplo, uno de los compañeros que maravilloso en matemática, pero aunque él es muy bueno, le agrada más el castellano, pues se fue por esa línea, ¿sí? O sea, uno tiene A que mí también, hacerlo en a lo mí que a me uno le pasa igual. agrada, en lo que le gusta, sí, eso sí no tiene, digamos, no tiene que pensarlo, sino que realmente irse por la línea que le agrada. Entonces, pues eventualmente en este momento no está en oferta, pues no sé si será por lo que es, por la fecha en la cual estamos, de pronto, pero pues miremos a ver si de pronto no está por programas a distancia, sino por programas de pronto virtuales. Es posible que esté por virtuales. Bueno, tienes toda la razón, mi niña. Sí, esta es por virtuales. Y en especialización aparece la didáctica de la matemática, ¿cierto? Entonces, al dar clic contrario a abrir, pues nos saldrá todo. La de pedagogía de la lengua castellana y Camilita, tienes toda la razón. En maestría por el momento solo está lo ofertado en matemática. Entonces, pues acá están. Ahí era donde iba mi pregunta. De pronto, Sí, no sé, profe, preguntándole a los coordinadores de casualidad, no sé, se me ocurre. Ellos no sabrán si para el otro año ya habrá la posibilidad de otra maestría o eso simplemente es de la universidad y hay que esperar. es de la universidad, porque generalmente son procesos que son un poquito demorados, en el sentido que tienen que tener, bueno, no solamente los procesos con el ministerio,
correspondientes a la aprobación del programa y todo eso, sino que también, como decía Paulita hace rato, es también cuestión como de negocio, ¿sí me hago entender? Porque cuando ya hubo bastantes cohortes de especialización de didáctica de la matemática, fue que abrieron la maestría, porque ya tenían asegurado el público, ¿sí? Lo mismo, tienen que haber varias cohortes de la especialización en castellano para poder abrir la maestría y que tengan asegurados estudiantes para ese programa, ¿sí? Sí, es eso. Pero, a ver. Yo creo que de pronto con la profe Nubia, con ella, voy a anotar acá esa. Entonces, primero la tarea que tengo es lo de la carta con el cronograma, ¿no? De acceso a los posgrados. La segunda pregunta es si se va a abrir la maestría en castellano, en didáctica de castellano. Y yo creo que la mejor persona que nos puede responder es la profe Nubia Elena Pineda, la decana actual. Entonces yo le voy a escribir en un ratico le escribo, le mando el mensajito y de pronto ella nos dice de primera mano, sí, profe, no, tal cosa, ¿sí? Sí, profe, muchas gracias. Listo. Bueno, ¿en dónde íbamos? Ya, espere porque me toca, no he hecho. Tengan la gentileza, vamos todos a activar cámara, los que tengan la opción, activamos cámara en este momento que vamos a tomar la foto de evidencia que debo enviar. Muy bien, Jesús. Jesús está muy serio, mire. De que se dejó la barba. Está serio, Jesús. No, es que se me pausó la cámara. Se me paró la cámara y quedé así con cara de concentración. De concentración. Listo. Freddy, buenos días. ¿Cómo está Freddy? ¿Aún está conectadito? Bueno, muy bien. Listo, entonces, a ver. Ya leí el chat que escribió Freddy. Bueno, pongan su mejor sonrisa. Listo, perfecto. Ya quedaron para la foto. Bueno, ya quedaron ahí. Listo. Muchachos, ¿qué otra inquietud tenemos? ¿Qué otra duda? Mi profe, yo sí tenía una pequeña... Perdón, dale. No te preocupes, continúa. Vale. Yo sí tenía una otra pequeña inquietud. Cuando se abre la maestría o la especialización, ¿queda abierta o se cierra después? O sea, me refiero a que la cancelan después. Depende y no sabemos con precisión. Sí, por ejemplo, acá en la Cundinamarca hubo una especialización en didáctica de la matemática. Cuando yo estaba terminando la licenciatura, yo ingresé a 10º semestre y ahí recibieron la última cohorte. Y yo sustenté de tal, no sé qué, y no, ya no recibieron más, y no hubo más. Entonces me quedé con la gana, ¿sí? Entonces, Paola como se burla del viejito, oiga. Bien, entonces, digamos que eso es relativo. Depende del mercado, depende de... Entonces, yo creería que eventualmente no lo cierren, pero lo que pasa es que como los programas de pronto se ofrecen y eventualmente mientras ya como que se atiende toda la necesidad, toda la demanda que había, pero pues si ya no hay demanda, el programa le toca o modificarse o cerrarse o buscar otra línea, ¿sí? Entonces ahí sí no tendríamos una respuesta precisa.
Por el momento yo pensaría que todavía no se cierre porque pues siguen habiendo, por decirlo así, cohortes que van saliendo de la licenciatura, que ya quedan más poquitas. Por ejemplo, en nuestro CREAT pues hay estudiantes de sexto semestre. Pero hay otros CREAT de pronto que, aunque digamos que todavía están saliendo, están terminando, yo creería que, según veo, por lo menos le quedará, no sé, unos 3 semestres más, pensando en que todavía hay estudiantes de séptimo, octavo, noveno semestre en los diferentes CREAT y que son los que de pronto van a ir nutriendo ese programa. Pero una vez que ya termine lo de la licenciatura, el programa en el cual ustedes se encuentran, que ya salgan los últimos estudiantes, pues de pronto no va a haber como público. Sin embargo, ya la nueva licenciatura que está en Tunja, vienen en quinto semestre. Entonces ellos en ese momento ya estarían en octavo, noveno. Bueno, ahí les tocaría como apretar un poquito por unos semestres mientras vuelve otra vez a tener público potencial esa opción. Paulita, ¿tenía alguna inquietud? Se me acabó el agua. Ustedes saben que cuando se acaba el agua... Es hora de ir a almorzar. No, hay que ir a traer otro botellón. Bueno, mi inquietud son dos. La primera, pues, con respecto a lo que decía mi compañera Camila y lo que dice mi compañera Tania. Tenemos dos puntos de vista donde una compañera va a hacer como tal su tesis y otra compañera que va a pagar la maestría, el posgrado. O sea, especialización en maestría, el posgrado. Si uno se pone a ver, en estos momentos, digamos los que vayamos a radicar o no en la parte de la tesis, sería lo mismo, porque igual, terminemos tesis, o eso tendríamos que esperar el mismo tiempo para poder hacer la maestría. En tiempos es lo mismo. ¿Sí? En tiempo. En este momento, como está todo... En este momento, los que no quieren hacer como tal la tesis, que ya hoy se radica, porque hoy no la pidieron, la misma, tiene que esperar hasta que vuelvan a abrir la parte de la maestría o de la especialización, como le pasa al compañero que no va a hacerla. O sea, en tiempo es lo mismo. Para ese caso, pues, consideraría, pues, los que estamos ahorita presentando el tema de la tesis, que la presentemos. Si no la prueban, pues seguiremos y continuamos ya con la parte de la maestría, porque igual tenemos que esperar hasta el otro año. Exacto. Es lo mismo, ¿no? Sí, es lo mismo, pero con la tiempo, diferencia de que nosotros recibimos primero el grado a comparación de los compañeros que optaron por... Y nos aprueban que ellos quieren lo que Tiene toda la razón. Sí, correcto. Ah, me gané 5 puntos. 10. 5 points. Y la otra es que, ¿cuándo nos vamos a ver para comer empanada? ¿Ya hacen falta, muchachos? Oiga, ¿verdad? Profe, ¿de qué venga a estar la última vez y si ve? Preciso pandemia. Por supuesto, con todo gusto. Se la merecen. No, venga, entonces como tal tocaría esperar para el segundo semestre del 2021 para maestría o especialización, ¿correcto? Yo creería que sí. Por los tiempos, como están dadas las cosas, pareciera que sí, ¿no? Pero pues hacer la carta y todo eso, la peor diligencia es la que no se hace. Sí, igual la idea pues es que se supone que tienen que tener una parte flexible para nosotros que pues, ¿qué culpa tenemos de que todo esto haya pasado? Sí, sí, correcto, así es. Que van desde las semanas a unas 6 semanas nomás, lo que queda del año y listo. ¿No? Sí. Ahí el profe tiene que colaborarnos. Y otra cosa, profe, luchar a que usted quede como el asesor, porque... Pues, a ver, mujer, digamos que ya hace varios semestres la profe Patricia, el profe Pedrito, que ya no se encuentra con nosotros porque el recorte de personal ya lo agarró a él, y Alejandro, ya éramos conscientes desde hace unos 2, 3 meses que eventualmente en cualquier momento nos iban a decir, profes, muy amables, ¿sí? Y los poquitos estudiantes que queden los absorbe el CREAL Bogotá. Uno comprende, pues no es lo que uno quiere, lógico, porque pues primero yo hablaba con Paulita la otra vez por teléfono que duramos, ¿cierto? Hay un vínculo
digamos, por lo que ustedes están pasando, pasó uno hace como 70 años, que trabajar en colegio privado, que trabajar por contrato, que trabajar en la vereda, que trabajar que pasar el concurso, que, bueno, todo ese curso lo ha hecho uno, entonces como que uno valora mucho y hay mucha empatía entre nosotros y uno se siente identificado con ustedes y hay ese aprecio, ese enorme aprecio por cada uno de ustedes, ¿sí? Entonces uno no los ve como el estudiante, sino como otro amigo, como a veces como un hijo chiquito, ¿sí? Entonces hay ese aprecio, ¿sí? Como esa afinidad. Lo otro es el aspecto económico, pues para mí es muy importante este ingreso, es una ayuda enorme, enorme, y me ha permitido, por ejemplo, aquí entre nos, sacar a mi familia a paseitos que si no fuera por esta entradita yo no lo hubiera podido hacer, ¿sí? Claro, sí es cierto, entonces, o darle cierto gustico a mis hijos o a mi esposa, etcétera, que reitero, si no fuera por esta entradita yo no lo hubiera podido llevar a cabo. Entonces, para mí también es muy importante ese aspecto. Pero también tenemos que ser muy realistas, muy conscientes, y es que económicamente de pronto ya no es viable para la universidad tener varios docentes acá en el CREAT cuando el número de estudiantes va disminuyendo, y el argumento que tenían al principio de ese semestre que está terminando es, pero si los profes de CREAT, de los diferentes CREAT, los van a atender vía internet, pues que lo atienda un profe de Tunja. Lo mismo que va a hacer el profe de FUSA lo puede hacer el profe que está aquí en Tunja y no hay problema, ¿sí? Y hubo por ahí un profe de algún CREAT que puso una tutela. Qué pena, pero a mí no me pueden, por lo de la pandemia, dejar sin trabajo. Y entuteló, y por eso fue que el semestre demoró tanto en iniciar. Demoró mucho en iniciar porque hubo otras, yo creo que fuimos la universidad que más tarde empezó este primer semestre del 2020. Cuando de pronto hubo otras, por ejemplo, la Cundinamarca ya van en primer corte del segundo semestre. Tengo algún conocido que estudia en la de Antioquia y lo mismo, ya están en primer corte. Entonces, sí, pero bueno, eso pues nos benefició en el sentido de que hubo trabajito este semestre. No sé si para el siguiente lo haya. Si no lo hay, pues sabremos entender la situación porque ya estábamos como mentalizados de esa parte. Y si lo hay, pues bueno, le daremos gracias a Dios y con la mejor voluntad realizaremos las tareas. Es importante resaltar que para el semestre pasado, en compañía de otros compañeros que pues están acá y del semestre que ya pasó, pues enviamos como tal la carta y digamos que en ese sentido nos escucharon y nos dejaron todos los profes que tenemos para ese semestre, porque a nosotros ya nos habían notificado de que nos iban a quitar profesores totalmente aquí de FUSA. Entonces fue cuando se organizó con Blanca, con Ramiro, con Karen, con Anderson de enviar, imagínate, y éramos más poquitos los que enviamos ahorita que somos más, pues la idea es que de una vez, entre todos, pues de una vez dejemos claro que la idea también, si nos llegan a quitar los profes, es mandar carta y que nos dejen 1 o 2 orientadores, porque sí es importante. Y la vez pasada nos escucharon, esperemos que si esta vez no los dejan, también. Correcto. No, y ya mirando desde otro punto de vista, pues, hombre, no sé, pero yo me imagino que no será igual. De pronto, hay docentes que eventualmente están en este momento ya trabajando de tiempo completo en la universidad y que hicieron ese paso, ese tránsito por trabajar en un colegio. Pero de pronto habrá docentes que no, que salieron de la universidad, hicieron la maestría y de una vez ya llegaron al puestico docente universitario. De pronto ellos no tienen el conocimiento, ellos no se embarraron por la trocha de la vereda, ellos no salieron a correr en medio del aguacero porque el bus que pasaba bus que venía de la otra vereda pasaba a las 2 y si no lo cogía a las 2 ya no podía llegar a clases. Bueno, tantas cosas. Entonces, en eso sí es importante que independientemente si es esta nariz o es otra persona que va a estar como asesor, que sea un docente que también haya tenido esas vivencias para que valore el esfuerzo que ustedes están haciendo y pues más aún hoy en día con cada una de las
realidades específicas que a ustedes les toca vivir. Entonces, pues, sí, eso es muy importante. Muchachos, no sé si haya otra inquietud. Yo le acabo de enviar aquí al grupo de WhatsApp los links para las 2 especializaciones y para la maestría, para los que quieran mirar. Miren bien el pensum, los tiempos, bueno, toda esa parte, el costo, ¿cierto? También los 4 protocolos, el del ensayo, el del proyecto, el del diario de campo y el del planeador de clase, ¿sí? Los 4 protocolos. No sé si me falta enviarles algo, muchachos, cuéntenme, para de una vez quedar al día en estos compromisos. ¿Paulita apagó el micrófono? ¿No? Está pensando en voz alta. Profe, ahorita me comunico con Lady, a ver qué dice. De acuerdo, porque era importante que yo hubiera estado acá en este encuentro. A mí me toca enviar un acta de lo que hoy realizamos, porque, es decir, eso también es como arma de doble filo. El próximo año, si su merced no envía a tiempo la documentación, de pronto, pero si no nos hemos matriculado, ¿yo por qué tengo que hacerlo de la ARL? No, ya estamos advertidos. Entonces, la universidad se cura en salud, porque ya hoy fuimos advertidos de los procesos, de los tiempos, y nos toca, si yo estoy, pues tranquilos que ahí está el grupito y podemos, por ahí vamos a estar comunicados. Si no, pues trataremos de que el profe o la profe que esté me tenga como interlocutor, o lo incluimos ahí en el grupito de ese profe o de esa profe para que tenga comunicación directa con cada uno de ustedes. Lo importante es que no dejemos pasar los tiempos, los plazos, y pues a tiempo realicemos cada una de las actividades. Sería chévere ir adelantando, ¿no? Pues para lo del proceso de... Correcto. Me falta una cosita, me falta el formato. Ese de una vez lo vamos a enviar porque después se me olvida. Entonces, este formatico es bueno que su merced lo vaya imprimiendo y lo vaya diligenciando. Digamos que va a ser un borrador, va a ser un primer acercamiento. Y los que no tienen sitio, bueno, miremos de una vez, hagamos el barrido. Bueno, con Camilita, su merced me había mencionado que había la posibilidad o sea, que ya tenía como vista alguna institución para hacer la práctica. Pues, profe, no sé, me tocaría hablar, pues como estoy trabajando en lo de aseo, tengo acceso al colegio donde estoy trabajando como aseadora. De acuerdo. Pero no sé, porque yo le comenté al rector acerca para realizar mi proyecto de tesis, pero nunca hablamos nada de la práctica. Entonces, no sé si me deje hacer ambas cosas ahí, si él esté de acuerdo, porque no sé, pues él me dirá que de pronto afecta con mi horario de trabajo, entonces realmente no sé, profe, sería hablar con el rector primero. En otra jornada, en la otra jornada, o bueno, mirar Lo que pasa es que, profe, es en el colegio José Celestino Mutis y es jornada única. Ya. Entonces, no sé, me tocaría pues hablar con él, o no sé, profe, si se puede hacer, si fuese en una de las escuelas, que sería, digamos, en la escuela de la Macarena, que trabajan 2 jornadas, podría ser, que trabajan de primero a tercero, con niños de primero a tercero, sería esa una opción. Pero pues primero me tocaría hablar con él, a ver el qué piensa, si está de acuerdo, si me da el permiso, y si no, pues vuelvo y quedo como al principio sin nada. Y miraríamos otra opción. Muy bien. Bueno, Paulita ya está trabajando. Freddy, ojos pequeños, Freddy. Su merced está trabajando en ese momento. Listo, de acuerdo. Bueno, entonces no tendríamos problema. Pórtese juicioso para que haga contrato el próximo año y entonces nos permitan terminar la práctica.
Bueno, Tania está laborando, Tania Castillo también, Daisy está laborando, Jesús también. Delcy, ¿cómo ve esa situación? Profe, pues la verdad bueno, ahorita estoy trabajando en la Fundación Nueva Era, pero eso es primera infancia. Entonces, pues si se hace en esta modalidad que ahorita los niños están, o sea, por medio de la internet y guías, ¿Trabajo en casa? pues sería genial. Sí. Tener en cuenta, Delcy, discúlpame que sea grosero y la interrumpa. Tener en cuenta, Delcy, que nuestra práctica debe desarrollarse de grado primero hasta grado noveno, en cualquiera de esos niveles, de primero a noveno. No puede ser preescolar, no puede ser 10º y 11. Sí, sí, señor. Entonces ve mirando alguna institución cercana, algún docente titular afín que nos abra las puertas, algún rector, etcétera, ir mirando esa parte. Margie, Profe, qué pena interrumpir. De cuénteme, pronto, Camilita. para el caso de él, si el profe Ramiro no podría ser el docente titular. Claro, para Delcy, Ramiro podría ser el titular divinamente. Incluso yo estaba pensando en él, profe. Mejor dicho, no hablemos más. Listo. Margie, Señor. su ¿Aló? merced está trabajando en educación. No, ahorita no. Bueno, No estoy trabajando en la educación. ¿tiene visualizado ya algún lugar para la práctica, algún grupo, algún titular en específico? No, no, señor. Bueno, No sé, entonces sería digamos, decirle a Paola que sea mi docente titular. no No se podemos, puede. no se puede porque en este momento Paola Bueno, está como estudiante del programa aún, entonces no podríamos. Pero entonces ve mirando, Margie, y Camilita ya pues ve tanteando el terreno, Delcy ya tiene algo como definido, y Margie, vas a ir mirando esa parte. Igual nos podemos escribir, nos podemos ir definiendo, y si eventualmente en algo podemos colaborar o ayudar, dependiendo del lugar donde ustedes estén viviendo, etcétera, pues miramos cómo se haría esa ayuda. Permítame, voy a tomar la fotografía del formato inicial. Bueno, entonces les acabo de enviar el formato. Tengan la bondad, ábranlo un momentico, ese formatico, por favor. ¿Quiénes tienen clase ahorita con la profe Patricia? Tenían a las 12:30 Camila y Delcy, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, Paola Andrea Pardo también. perfecto. Listo. Con ella hablamos, a ver, para que a la 1 me las aceptara. Entonces ya vamos a terminar, y porque me da vergüenza ya ser tan cansón. Entonces, miren el formatico. Este es el formato que tenemos que ir diligenciando con información general de la EPS, de cada uno de ustedes. Si
se encuentra laborando en este momento en el sector educativo, e ir visualizando ya la institución, nombre de la institución, dirección, los datos del rector, del coordinador y los datos del titular que ustedes ya vayan visualizando. Esto queda en firme cuando el rector nos dé la respuesta. ¿Listo? Pero con este formatico, dentro de 1 o 2 semanas, ustedes me lo devuelven y con ese formato, con la información que hay aquí, se va a hacer las cartas de presentación y de una vez las van a llevar ustedes a la institución. O sea, esto ya empezó y no tiene vuelta atrás. ¿Listo, muchachos? Bueno, no los demoro más. A todos gracias por su atención, por su cumplimiento, por su buena voluntad en escucharme. Qué pena, 2 horas hablándole cháchara, pero pues era necesario. Quedo atento a cualquier inquietud y ya tengo aquí anotaditas las 2 tareitas que me dejaron. Apenas tenga respuesta, por ahí por el grupo les estaré comentando. ¿Listo? Bueno, muchachos, Dios los bendiga. Feliz tarde. No los molesto más porque sé que tienen compromiso a la 1 y yo también, a ver si alcanzamos a tomarnos 2 cucharadas de sopa. O hacer el Feliz tarde. almuerzo. Dios los bendiga. Profe, muchísimas Sí. gracias. Feliz tarde. Listo. Freddy y Jesús quedan invitados a comer empanada. Pero ¿para cuándo, profe? Los demás, ¿no? De pronto puede ser para la entrega de las cartas. Sí, La entrega de las cartas profe, con me empanada. parece. Freddy y Jesús, ya saben que los últimos en entrar son los primeros en pagar. Chao pues, nos vemos. Profe, Dios lo bendiga, compañeros. Que estén muy bien. Chao, gracias. Chao.